Numeral pegados al celular, justamente. Un revelador estudio muestra los buenos y malos hábitos y los riesgos a los que nos exponemos permanentemente quienes tenemos un celular en Colombia. Nelson Valero hace parte de una compañía de tecnología muy importante que realizó este análisis, este estudio, una amplia encuesta. Y gracias por estar con nosotros para echar lápiz y sobre todo darles recomendaciones importantes a nuestros televidentes. Con mucho gusto, Juan Diego. Muy buenos días para todos. Empecemos hablando de esto. Somos definitivamente, podría decirse, celudependientes, ¿no? Miren. Realmente estamos distraídos y despreocupados. Esa es la principal conclusión que tenemos en nuestro estudio. Y en efecto, el 76% de las personas considera que está utilizando demasiado el dispositivo móvil. Pero no hace nada por evitarlo. Es que eso es un gran problema. Estamos viendo ya algunas acciones que estamos desarrollando para efectos de evitar esto. Sin embargo, son acciones todavía muy dado que normalmente estamos dependiendo demasiado del celular para actividades cotidianas, para la interacción social y también para cosas laborales. Cuando usted dice distraídos y despreocupados con el manejo del celular, se refiere a que violamos el mandamiento número 11, ¿no? El de no dar papaya. El de no dar papaya. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, entre otros aspectos, estamos tan absortos con el uso de los dispositivos móviles que no nos percatamos que estamos cometiendo errores al compartir información personal y, entre otras cosas, al dejar una huella digital que estamos dejando, digamos, en el ambiente, en todos los elementos electrónicos y no nos estamos cuidando. Deme un ejemplo. Las fotos, lo que pasó la semana pasada con una famosa aplicación llamada FaceApp o lo que hacemos alrededor de lo que es Facebook y todas estas aplicaciones de redes sociales. Solo el 41% manifiesta tener algún interés por el manejo de sus datos, es decir, solo 4 de cada 10 personas que tienen celular. Y esto no es lo más grave, 11% no tiene ni idea de lo que está compartiendo y un 18% no cree que se esté utilizando la información de manera inadecuada por parte de las compañías que recibe la información personal. Claro, hablemos un poco de eso. ¿Qué sugerencias o consejos darle a un usuario de celular con sus datos personales? Bueno, lo primero es que tenemos que ser conscientes de qué es información personal y qué estamos compartiendo en las redes sociales principalmente. Lo segundo, restringir al máximo todo lo que compartimos, bien sea en Facebook, bien sea en WhatsApp, en cualquiera de estos. Mire lo siguiente, el 75% de la gente respondió que utiliza WhatsApp. Pero solo el 29% considera que está compartiendo su número telefónico, cuando es un requisito para poder utilizar WhatsApp. Cualquier persona que tenga WhatsApp ya ha compartido su número compartido. Sí, porque es un requisito de instalación. De tal manera que ya con eso estamos empezando a compartir. Y todo lo que dejamos en esas redes sociales o en esa forma de interacción, fotos, textos, chats, toda esa información finalmente la estamos entregando a un tercero sin ninguna limitación prácticamente de uso y por tanto pueden hacer lo que quieran prácticamente ellos. Estos datos también son importantes. Lo más popular, la gente usa con mayor frecuencia su celular, por ejemplo, para ver videos cortos de YouTube. Así es el principal uso que le estamos dando cotidianamente. La distracción arranca por ahí y además de eso el tema de los videojuegos, una industria creciente a nivel mundial y aquí en Colombia. Justamente ustedes hablaban de ese tema también hace un rato. De las apuestas y todos estos portales muchas veces fraudulentos que lo que hacen es engañar a la gente. Mire que casualmente también esa fue una de las preguntas de nuestro estudio. Del año pasado a este año se incrementó de un 5% de utilización de apuestas a un 19% este año. Es un boom que se está generando, sobre todo con el tema de las apuestas deportivas. Entonces se genera un círculo vicioso, si podríamos verlo de alguna manera, que entre más veo fútbol o mientras más veo deportes, por otro lado estoy apostando más y entre más apuesto, más se genera esa necesidad de seguir viendo este tipo de espectáculos deportivos. Tenemos a esta hora de la mañana participación de nuestros televidentes a través de Twitter. Dice Juan Pablo Alonso, sería bueno no solo desconectarse una hora, sino más tiempo. Por vivir tan pendientes del celular, no realizamos bien nuestras labores y dejamos de compartir con nuestros seres queridos. Depende de uno regular su uso. ¿Cómo reeducarnos en esa parte? Algo muy importante de esto es que todo lo del entretenimiento está compitiendo por algo que se llama
tiempo, que es el único recurso realmente limitado que tenemos todos los seres humanos. Y ahí entran a jugar lo que es ver televisión, lo que es escuchar radio, lo que es escuchar música, pero también lo que es interactuar en este caso con los dispositivos móviles. Entonces debemos volver a ciertos elementos de interacción y de respeto entre nosotros mismos y entre los demás. Cosas como, por ejemplo, quitar las alarmas o las alertas que se generan cada vez que llega un mensaje o cada vez que llega algún tipo de trino y demás. Eso que es tan incómodo para muchas de las personas en una reunión, en un almuerzo, en cine, por ejemplo, se observa mucho todo este tipo de cosas. Me llamó mucho la atención un letrero que una vez me encontré en un café internet. Decía, aquí no tenemos Wi-Fi, hablen entre ustedes. Interesantísimo, porque estos dispositivos que han incursionado en los últimos años han acercado a los que están lejos, pero han alejado a los que están cerca. Buen punto ese. Veamos otros, digamos, usos recurrentes. La gente utiliza mucho el celular para buscar a través del GPS desplazamiento y movilidad, ¿no? Sí, en efecto, en ciudades como las nuestras aquí en Bogotá y en otras ciudades de Colombia, así como muchas ciudades del mundo, por un lado, el no saber cómo llegar a un sitio, pues el tema de los mapas estilo Waze y demás se utiliza de manera importantísima, más aún con todo el tema de las congestiones, genera que estas herramientas se conviertan en un elemento fundamental. Pero además de eso, también estamos utilizando mucho para escuchar streaming, todo el tema de ver noticias, ver películas, ver, digamos, las noticias escritas, pero también esos resúmenes que ustedes presentan, por ejemplo, Caracol en videos cortos y demás que se presentan para todo el público. Eso definitivamente lo estamos utilizando, claro que sí. Bueno, hablemos también de la actividad más común con el celular, por ejemplo, consultar redes sociales, tomar fotografías y publicación de fotos en redes que se disparó del 39% al 46%. Muy bien. El dispositivo móvil se ha convertido en una suerte de navaja suiza. Los que somos un poquito mayores, digamos, podríamos decir que la navaja suiza era ese aparato que tenía destornillador, servía para cortar, tenía un poco de funcionalidades. Ahora lo tenemos en el celular. De tal manera que todo esto relacionado con las redes sociales, ver televisión en vivo, vía streaming, escuchar música, se ha vuelto definitivamente la panacea para que en cualquier lado que esté con una conexión a Internet tenga acceso a la información. Pero algo muy importante también, comparta mi propia información, que eso es un elemento también fundamental, y es que está generando todos unos elementos de ansiedad por saber qué está pasando y por compartir lo que estoy haciendo. Es la nueva navaja suiza, dice usted. Digital. Que tiene doble filo, ¿no? Así es. A propósito, aquí está también otro mensaje de nuestros televidentes. Álvaro Martínez, creo se ha convertido en una, si no la única compañía para muchos adolescentes, por la libertad de ser o parecer. Uno de los elementos interesantes que encontramos en nuestro estudio es que pareciera que muchas veces estamos hablando con nosotros mismos, pero no para reflexionar. Porque interactuamos con estos dispositivos móviles a través de lo que son los asistentes virtuales. Entonces, quiero escuchar una canción, le pido al asistente virtual que lo haga. Quiero saber cómo está el tráfico o el clima, se lo pido al asistente virtual, de tal manera que el asistente virtual se está volviendo en muchos sentidos la compañía que tenemos, sobre todo para los jóvenes o para aquellos que viven, digamos, de manera sola. Su mejor amigo, pero virtual. Virtual. Ya no se renueva el celular como antes, debe ser por lo caros que están los equipos. Esa es una de las razones. La otra también es que la economía, particularmente en Colombia, ha venido siendo afectada durante los últimos años. Identificamos que en el año 2015 el 47% de las personas respondió que había adquirido su celular en el último año. En esta última encuesta fue solamente el 37%, un 10% menos. ¿Eso a qué ha llevado? A que los operadores estén buscando que más gente, ampliar la base, por decirlo de alguna manera, a través de dispositivos móviles no tan costosos, pero también con funcionalidades de teléfono inteligente. Casi la mitad de los dueños de celulares se sienten satisfechos con su plan de datos. Así es algo que ha venido incrementando con el tiempo. Esto responde, por un lado, al esfuerzo que se ha hecho por parte de los operadores, al esfuerzo que ha hecho el gobierno por implementar la 4G y aumentar cada vez más la cobertura, tanto en la 4G como en los demás municipios del país donde antes no se tenía este tipo de coberturas. Tenemos otro trino de nuestros televidentes. Patricia Puerta dice, pero es importante en los niños este tema. ¿Alguna recomendación? Mi hija tiene 2 años y cuando le presto el celular se aferra mucho. Muchos analistas y muchos estudios demuestran que el celular en los niños
no es muy recomendable, que hay que restringirlo de manera importante, que ya cuando los niños están creciendo alrededor de los 10, 12 años tengan cierto contacto, pero muy limitado, entre otras, porque dificulta la interacción social. Limita la interacción social entre miembros de la familia, otros niños, entre otras cosas. De tal manera que eso es un primer elemento alrededor de esto. De hecho, cuando les preguntamos también a los que entrevistamos sobre qué tanto usan sus hijos el dispositivo móvil en el exceso, solo el 49% respecto de los que ya habían dicho que usaban demasiado el celular, consideran que sus hijos los usan mucho. Entonces, el principal consejo es hay que restringir, no hay que ponerles el celular a los niños para que coman, no hay que ponerle el celular a los niños como una manera de quitarme un peso de encima para que se distraigan y yo dedicarme a otra cosa como padre. No sé por qué me siento algo identificado con eso que usted está diciendo, pero hablemos un poco de... Esto es un fenómeno mundial. Claro que sí. El celular llegó y no se va a ir. Este es un dispositivo que, a diferencia de otras tecnologías que tomaba años en irrumpir sustancialmente y en transformar a las empresas y a la sociedad, esto lo hizo en menos de 10 años. Y las aplicaciones que vienen de inteligencia artificial, todo lo que viene de juegos, que viene, por ejemplo, de parlantes inteligentes, que algo hice alusión hace un rato. Muchas de esas cosas se van a hacer a través de los dispositivos móviles, por tanto... O sea, se va a complicar aún más claro la situación. Que sí, claro que sí. ¿Usted sí es capaz realmente de desconectarse durante una hora de su celular? Así es, yo lo hago. De hecho, por ejemplo, uno de los resultados de nuestros estudios es que antes de 15 minutos el 70% de las personas ya ha consultado su celular al levantarse o 15 minutos antes también de acostarse. Una cifra impresionante. Yo particularmente en las noches lo apago y en las mañanas, hasta tanto no voy a salir hacia la oficina, no lo prendo. En parte, pues, debe ser por la conciencia. No, lo dejé allá en la mesa, justamente. Bueno, Nelson, muchísimas gracias con mucho gusto. A usted por acompañarnos, por supuesto, para darnos luces acerca de lo importante que es reeducarnos frente al manejo de nuestro celular y pilas con los datos personales. Aquí están los resultados parciales, precisamente, de la encuesta que hemos formulado hoy en Facebook. ¿Puede usted pasar una hora sin revisar su celular? Miren lo que dicen nuestros televidentes. 8.300 votos. El 80% dice que sí. Wow, habrá que probarlo. Habrá que probarlo, sí. El 21% opina todo lo contrario, que no puede desconectarse, que mantiene pegado al celular. Muy bien.